Votaste con ilusión y te desilusionaste al mes. Marchaste por la democracia y sentiste que no sirvió de nada. Hay veces que te dan ganas de tirar la toalla, pero hay algo dentro de vos que todavía dice, no es momento de rendirse. Este episodio es para vos. Acá hablamos con Yair Dabroy, un especialista en democracia, para resolver muchas de estas preguntas y profundizar en qué es lo que deberíamos estar haciendo y exigiendo. Así que quédate. Muy bien, les damos la bienvenida a otro episodio de Contexto Please, su podcast de confianza en donde hablamos de política sin necesidad de traductores y sin casacas sobre todo. Hoy pues vamos a hablar de un tema bien importante y sobre todo desafiante para la realidad y el contexto político en el que vive Guatemala, pero pues también el mundo entero. Y para esto hemos invitado a no solo un académico, sino un analista, una persona que ha defendido la democracia desde adentro con acciones contundentes. Hoy nos acompaña una persona con muchísimo currículum, que si lo decimos acá, creo que el podcast sería solo de tus logros académicos, Yair. Así que muchas gracias por acompañarnos a Contexto Please. Muchas gracias a ti, Romeo, y muy lejano de lo que estás describiendo, hombre. Un poco más, un poco mayor que vos nada más, pero lo mismo. Un poquitito nomás, la Sí, verdad. Sí, como aquí. 15 años, pero nada más. Yair, mucha gente, ¿verdad? No sé, o sea, vive en un contexto en donde no se siente representada por las autoridades, en donde no hay una cercanía con la situación política que se vive día a día en el país. Y entonces, ¿por qué habrá tanta confusión con lo que realmente significa democracia? Yo creo que es un concepto que a nosotros nos ha llegado tarde. Hay que hablar que a nivel global han existido 5 grandes oleadas de democracia y nosotros estuvimos en la quinta, que es a inicios de los años 80. Si revisamos un poquito la historia, que creo que eso es muy oportuno recomendarlo, sobre todo a los jóvenes que son quienes te miran, Romeo, que está bien vivir en el presente, en el 2025, pero es importante conocer de dónde vienes, porque todo, como sociedad y como individuos, somos contextos sociohistóricos que nos van determinando. En el caso de Guatemala, pues recordemos que hubo intentos de transición a la democracia desde 1982. De hecho, por eso se supone que llega alguien que algunos todavía suspiran por él, que fue Efraín Ríos Montt, mediante un golpe de Estado. Claro. Que se suponía que se iba a instaurar un Consejo de Estado y que este Consejo de Estado iba a discutir ese espacio de transición. El asunto es que a don Efraín también se le pasa un poquito la mano en el sentido de que le cogió el gusto al poder y no quería soltarlo tan fácilmente, ¿no? Yo creo que ese es uno de los puntos importantes, el concepto este de poder. Y lo otro, mencionar que a partir de 1985, con algo que vos conoces muy bien por tu trabajo como abogado y por tu trabajo de incidencia en otros ámbitos, se da la nueva constitución a partir de una Asamblea Nacional Constituyente. Creo que esos son hitos que nos permiten ir comprendiendo por qué en Guatemala y en varios países de América Latina que vivieron bajo ese contexto, pues tenemos poco relacionamiento. ¿Qué sí serán? Serán más o menos 40 años de... Sí, justo la Constitución de una relación con la democracia, ¿no? 40 Entonces, años, sí. Ese es digamos, un principio para explicarlo. El tema es mucho más complejo aún. Lo otro es que hemos tenido, y eso lo he visto yo trabajando también como consultor en algunos estudios, es que tenemos una lógica de gusto por relaciones autoritarias, pero no es por gusto que tenemos, digamos, esa tendencia a buscar relaciones autoritarias con respecto a nuestras, digamos, a nuestras autoridades políticas. Y es que en muchas personas se imbricó la lógica
de que hay alguien que nos debe de resolver los problemas. Sí. Y lo vemos todavía con muchos discursos donde se asume que el presidente tiene toda la capacidad de resolver un problema y muchos jóvenes y viejos lo dicen. Esto creo que es más social que etario. Si yo fuera presidente, haría tal esto. Si yo fuera presidente, meto al bote a todos los mareros. Si yo fuera presidente, le aumento a no sé cuántos a los maestros o le aumento al sector público. Si yo fuera presidente, reduzco el sector. No es así. Creo que esa es como una vieja añoranza de aquellos regímenes políticos autoritarios que tuvimos previo a ese espacio de transición, donde ahora el mayor reto que tiene el país y que tenemos nosotros como ciudadanos es la construcción de instituciones. Sí. Hay una teoría que te explica, por ejemplo, cómo se dan esos pasos para la democratización de una sociedad. Primero, la apertura democrática. Ya lo estábamos conversando hace unos minutos, se da una nueva constitución, se crea una ley de rango constitucional, que es la ley electoral y de partidos políticos. Y uno esperaría que mediante esa apertura, la participación política, el hecho de que podamos hablar hoy acá, incluso tiene que ver con la ley de emisión del pensamiento. Antes no se podía, o sea, creo que sobre todo para nuestro público menor de 35 años puede sonarle muy común que cualquiera hable un espacio, un chat, un podcast, un video en una plataforma y puede comunicarse con las demás personas. Esto históricamente no se había venido dando. Entonces, el primer punto es la apertura a la democracia. El segundo aspecto es cómo las instituciones comienzan a cobrar fuerza para regir nuestro quehacer. En tu caso, vos que sos abogado, sabes la relevancia que tienen las instituciones. Y sobre todo las instituciones formales, ¿ya? Porque también, solo para terminar, hay instituciones informales, ¿verdad? Que se convierten en instituciones por medio de prácticas. Por ejemplo, la impuntualidad se ha institucionalizado. O sea, es una práctica no formal. Entonces, nosotros tuvimos apertura. Estamos en un espacio donde tuvimos el intento de una institucionalización, pero hay muchos actores que se han venido dedicando a personalizar las instituciones y las instituciones no pueden ser a la medida de Romeo, no pueden ser a la medida de Yair, no pueden ser a la medida de Juanito o de Marita, ¿ya? Sino que tienen que ser a la medida de la sociedad, porque el tercer aspecto es la consolidación de la democracia. Sí. Y tal vez solo para cerrar con esto, en esta introducción en el tema, la teoría te dice que digamos, incluso una democracia consolidada puede tener retrocesos hasta el primer paso. Y creo que lo vimos incluso en su momento con el caso de Estados Unidos, la democracia occidental mejor consolidada y viste los problemas que tuvimos incluso en el Capitolio, gente saltándose paredes, portones, cosas a las que nosotros estamos muy acostumbrados y creo que no sería noticia acá en Guatemala o en cualquier otro país latinoamericano porque es nuestro día a día. Pero en el caso de Estados Unidos, de verdad que impactó mucho, ¿no? Totalmente. Al final, yo creo que está buenísimo estos tres pasitos. Si lo tuvieras que decir en una sola palabra, cada paso, ¿cómo lo dijéramos? De estos tres que nos acabas de decir, el primero... Apertura, institucionalización y consolidación. Y consolidación. Eso podemos decir de que con eso se construye una democracia, ¿verdad? Digamos que son los puntos elementales. Es el ABC de la democracia, podríamos decirlo, ¿verdad? Así es. Vivimos en un país en donde, si nos ponemos a pensar, Yair, justo ahora en el aniversario de la Constitución, 40 años cumplió el 31 de mayo. Y si nos ponemos muy críticos, la gente que tiene 50 años, hoy tenía 10 años cuando entró en vigencia la Constitución. Es decir que, o sea, no podemos pretender que la gente, digamos, súper joven, entre 18 y 25 años, conozca de primera mano la Constitución si no hay como apertura educacional, formativa y de sensibilización sobre lo importante que es la Constitución. Por supuesto, o sea, cada uno tenemos que tener un compromiso cívico de por lo menos echarnos una leidita a la parte dogmática y saber de que ahí están resguardados nuestros derechos y la estructura del Estado. Pero a lo que voy es de que, o sea, ya las nuevas generaciones
ya nacimos con todos estos derechos, ¿verdad? Con los derechos ya adquiridos. Por supuesto, con un montón de incógnitas y preguntas sobre ¿será que existen realmente? Porque vemos índices de falta de educación, de inseguridad, de salud, etcétera, que justo hacen que surjan conversaciones como las que tenemos ahora. Y por eso, ya teniendo clara el ABC de la democracia, te pregunto, ¿tener elecciones en Guatemala es igual a tener democracia? ¿Hay alguna diferencia entre las elecciones y la democracia? ¿En Guatemala tenemos una u otra o tenemos ambas? ¿Qué pensás? Yo creo que para una democracia es imprescindible tener elecciones y sobre todo tener elecciones libres, justas y transparentes, porque elecciones a la medida de un dictador, pues creo que se organizan muy fácilmente, ¿no? Claro, Y ejemplos tenemos en el mundo. Sí. Pero no es suficiente para poder vivir en democracia. Porque hay también una lógica, hay un autor argentino que menciona que hay una diferenciación entre lo que se va a entender por la democracia procedimental, o sea, los procedimientos. La elección es un procedimiento en sí. Yo me empadrono al adquirir la mayoría de edad, me registro, me dicen dónde puedo votar, dónde está mi mesa, hago mi colita, pongo mi preferencia y se acabó. Obviamente se tiene que respetar mi voto, ¿no? O sea, es importante que se respete tu derecho al voto. Pero eso es lo procedimental. Pero ¿qué pasa después del día de la elección? ¿Ganó tu candidato? ¿Estás contento? ¿Perdió? ¿Estás enojado? El día sigue, la vida sigue. Y ahí es donde nos plantean que la democracia no puede ser solo procedimental, sino que tenemos que pensar en una democracia estructural. ¿Qué significa esto? Que hay varias cuestiones para que podamos decir que vivimos en un régimen democrático que vaya más allá de convocar a elecciones cada 4 años. Sí. Y ahí hablamos, por ejemplo, de mejoras sustantivas en educación. Hablamos de mejoras sustantivas en salud. Hablamos de mejoras sustantivas en seguridad alimentaria y nutricional. Hablamos, digamos, de acciones que tienen que ver con temas de niñez y adolescencia, juventudes, adultos mayores. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la democracia no es un fin en sí mismo, sino que es un proceso de construcción complejo donde se supone que vamos a mejorar las condiciones de vida de las personas de manera participativa. No vamos a esperar necesariamente a que aparezca un Mesías, un Salvador que nos diga qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. ¿Por qué? Porque las sociedades son dinámicas, cambian. Yo, por ejemplo, estaba fascinado con un concepto y es que cambiamos cada 5 años absolutamente todas las células del cuerpo. O sea, el Romeo del 2025 no es el mismo del 2020. Sí, pues, o sea, ya está en nuestra naturaleza cambiar. Exacto. Y nosotros también llegamos a pensar que la vida tiene que ser estática. Y la verdad que la vida estática sería de hueva, ¿verdad? Súper aburrida. Entonces, considerar que esa democracia es demandante. Hoy el Internet es un derecho humano. La gente tal vez no lo sabe, o la electricidad con la que estamos grabando, esto es un derecho humano. Sí, claro. Que probablemente hace varias décadas atrás, como ni existía el Internet, no nos interesaba, ¿verdad? Pero vamos generando nuevas necesidades, nuevos requerimientos para poder tener mejores condiciones de vida. Entonces, esa democracia estructural que te permite a vos, digamos, encontrar una serie de satisfactores en el estado donde vivís, donde naciste, pues eso es lo importante, lo que le da solidez a un proceso democrático. Sí, totalmente. Y creo de que mencionaste algo bien importante, que es el tema de hacer un sistema participativo. Y lo que pasa es de que desde el momento en el que uno cumple 18 años, tiene que ir a hacer su proceso para ir a sacar tu DPI y luego tenés que ir a empadronarte. Desde ahí ya empieza una primera fricción en este proceso de participación, considero yo. O sea, al final, en un mundo que evoluciona cada día, en donde todo es más rápido cada vez, ¿verdad? Creo yo de que mentalmente poner estas primeras fricciones desde tu primera oportunidad de participación activa ya supone un reto, porque para una persona joven
que está iniciando a trabajar a los 18 años, en el mejor de los casos, en donde, pues, o sea, conociendo la realidad de Guatemala, está difícil pedir un permiso, o bien cuando sale uno del trabajo ya no están las oficinas abiertas pues de las delegaciones y subdelegaciones del tribunal y ya no me puedo ir a empadronar. Desde ese momento perdí un derecho que no debí, no debí tener peros, o sea, nunca, pues, ¿verdad? Entonces yo creo de que nuestro sistema es un sistema friccionado, ¿verdad? Es un sistema que genera una fricción que mentalmente a un joven le da, en palabras chapinas, ¿verdad? Hueva, ¿verdad? O pereza venir y seguir estos procedimientos. Lo mismo pasa para, digamos, que ahora es mucho más fácil de lo que era antes, pero igual sigue siendo complicado pedir información pública, siempre lleva pues sus retos, venir y acercarte a una institución, tenés que hacer cola, en fin, es todo un proceso con fricciones que a mi forma de verlo sí genera pues un desgaste mental y de acción en la población como tal. Ustedes han realizado varios estudios con jóvenes. ¿Qué dicen los jóvenes sobre su qué hacer en política y sobre todo sobre su convicción y motivación para involucrarse? Tal vez solo ahí quisiera agregar algo, y es que independientemente de que pueda tener un coste de tiempo, que regularmente es eso más que coste económico, debemos de comprender que es parte de nuestras obligaciones hacerlo. ¿Por qué? Porque necesitamos contar con un registro que se llama padrón electoral y no vamos a existir hasta que no se establezca por una ley que tu DPI te sirve, digamos, como en automático. En automático, como registro de empadronamiento. Vamos a tener que dar ese paso. Ahora, quisiera señalar, antes de preguntártelo, perdón, de decirte lo que me preguntas, quisiera señalar que sí hay una relevancia en esos procesos que probablemente se van a tener que ir modernizando. De hecho, claro, el Tribunal Supremo Electoral ya ha venido trabajando el tema del empadronamiento en línea. Probablemente haya muchas cosas que mejorar. Y también decirle a los jóvenes que no pensemos que solamente pasa en Guatemala. Y yo siempre pongo un caso con el tema de las burocracias y la administración pública, y es que a nivel de una burocracia, uno solo puede hacer, si estás en un cargo público, el nivel que sea, solo puedes hacer lo que te manda la ley. Si tú haces algo fuera de ello, te metes a un camote fuertísimo porque estás cayendo en ilegalidad. Incluso puedes ser señalado de abuso de autoridad. Vos que sos abogado lo sabes. El otro aspecto es que el ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíba. Entonces ahí, digamos, si lo juzgas eso al funcionario público, el funcionario siempre te va a salir perdiendo, ¿no? Pero lo señalo con un ejemplo. Yo hago regularmente en el mes de enero un trabajo para la Universidad de Estocolmo. Okay. Estamos hablando de Suecia. Estamos al primer mundo y todo el mundo voltea a ver a los canchitos así como, ay, que ustedes sí viven en una sociedad civilizada. Sin embargo, cada mes de mayo me llega una notificación por escrito desde Suecia para decirme que no aplico al no pago de impuestos. Ellos tienen algunos convenios allá. La carta me llega en sueco, no me llega en inglés, porque así funciona el Estado sueco. Pero mi ejemplo es, eso podría ser un correo electrónico. Y te lo mandan en carta física. La ley dice que te lo tienen que mandar en una carta física. Si estás en Tanzania, en Tanzania, si estás en Guatemala, si estás en México, donde fregados estés. Pero la ley dice que te lo tienen que notificar por escrito. Ese es un costo elevadísimo para un Estado. Estar poniendo esas cartas. Y a mí me llega, o sea, cada mes de mayo, y siempre dice lo mismo, que no aplico y que por lo tanto me tienen que cobrar impuestos, la corona sueca. Entonces, ¿qué significa esto? Que la sociedad va muy rápido, va generando cambios muy rápido, pero las leyes, vos que sos abogado lo sabes, la forma en que funcionan las burocracias no van y no pueden ir por naturaleza, porque hay muchas cosas que se tienen que discutir, que se tienen que consensuar al mismo nivel. Entonces, ahí tenemos que comprender un poquito cómo funcionan las cosas. Tenemos que abogar por cambios, por supuesto, pero mientras no se materializan esos cambios, que ahí podemos hablar si hay intereses y un montón de cosas,
pues tenemos que aprender a trabajar también con esas partes que nos pueden limitar en tiempo, por ejemplo. Sí, por supuesto. Y tal vez solo para responder brevemente lo que me estás preguntando, nosotros hemos encontrado, digamos, diferentes respuestas dentro del ámbito ciudadano. De hecho, una de nuestras pasantes, Daniela Estrada, a quien le mando un saludo, me hizo un gran favor y le dije, mira, tú que estás estudiando, ¿por qué no comenzás a platicar con tus amigos, tanto los que están ella está en la Escuela de Ciencia Política, tanto los que están en la Escuela de Ciencia Política, que son los más informados y esos cuates, pues al menos te van a saber quién es el presidente, ¿no? ¿Cómo? Anda a buscar tus cuates que están en ingeniería, en arquitectura, en cualquier otra área. Y va a ser más difícil, pues. Ajá, y ver qué te dicen con el concepto de democracia. Yo creo que el concepto de democracia se valora positivamente, o al menos las respuestas que se sistematizaron nos permitían entender que se valora como algo positivo, o sea, no se ve como algo negativo por los jóvenes. Okay. Sin embargo, hay que ser claros en que encuentran muy pocos espacios de oportunidad, que ahí, digamos, tal vez quisiera poner también un punto sobre las IES, y es que los espacios no van a llegar a buscarte. O sea, llámese Yair, llámese Romeo, llámese Daniela, María, Juan, tú tienes que ir por esos espacios y por lo regular alguien más lo quiere también. Entonces, creo que los jóvenes sí están llamados a involucrarse en esto. ¿Que hay resistencia de los viejos? Sí, probablemente, pero también tenés que valorar la experiencia que pueden tener muchos de esos viejos y que te puede ser útil, porque no todos son tus enemigos. O sea, vas a encontrar muchos aliados, creo yo, para trabajar en conjunto. Nosotros, de hecho, en ACIES tenemos un espacio que se llaman diálogos intergeneracionales, donde estamos tratando de valorar las diferentes experiencias. Y fíjate que no se había entendido esto del intergeneracional, porque la primera crítica que me llegaron es, pero yo miro que ya hay viejos. Pues sí, es intergeneracional. O sea, no es, aparte del diálogo de jóvenes. O sea, claro. Invito a que ahí tengo yo también una crítica de que no podemos meter como jóvenes a gente de 30 a 35. ¿Por qué? Porque ya su dinámica es diferente. O sea, ya tienen una perspectiva profesional distinta, algunos ya quieren vivir en pareja, otros tienen hijos o perrijos, tienen otras preocupaciones. A mí me gusta mucho la definición que tiene la OMS de juventud, por ejemplo, entre los 18 y los 27 años, porque una persona de 18 años tiene necesidades, ve el mundo de una manera muy particular, que el de 35 no la ve. El de 35 ya está preocupado porque tiene que pagar su cuota de alquiler o del carro que está pagando. El de 18 no, él tiene otro tipo de demandas. Entonces, ¿cómo podemos ir satisfaciendo esas demandas donde todos se sientan partícipes en la toma de decisión? Porque esa es la clave de la democracia, que tú compartas la toma de decisión. Sí, claro, al final es esa participación, volvemos al punto, ¿verdad? De la que hemos venido hablando. Y el tema es de que, digamos, en un país como el nuestro, donde puede ser que la democracia sea muy bien vista para ciertos grupos, para otros no, ¿verdad? Si no, miramos el Latinobarómetro que indica que cada vez la gente prefiere más gobiernos autoritarios, ¿verdad? Que democráticos. ¿Cuáles son los síntomas de un país en donde su juventud, por lo menos mucha de ella, ya no cree en las reglas del juego? Yo creo que hay que crear nuevas reglas probablemente, pero no podemos vivir sin ellas, porque si no estaríamos no necesariamente en una nueva versión de democracia, sino en una anarquía. Y es justamente en lo que vivimos ahora, porque reglas tenemos de todo tipo en el país, pero muchos no respetan esas reglas. Entonces, creo que es importante ir entendiendo que vivir en sociedad, vivir en una democracia implica que respetemos cierto marco mínimo. Es lo que se conoce como el Estado democrático de derecho. A mí no me gusta solo el concepto Estado de derecho porque incluso la Alemania nazi era un Estado de derecho. Ahí se hacía cumplir la ley, ¿ya? Sí, pues. Pero democrático no era. Pero habían leyes. Habían leyes, sí, y claro, se respetaba. Sí. ¿Ya? Entonces, el punto es que sí necesitamos respetar nosotros el derecho del otro. Te pongo un caso. Para venir acá a grabar con vos, digamos, uno viene manejando, pero se te van metiendo motociclistas, y esto creo que todo el mundo lo sabrá, del lado derecho. Eso no se debería de permitir, mejor dicho, no se permite, pero la gente lo hace.
Por eso es que es tan importante hablar de las reglas informales, porque muchas veces las reglas informales terminan determinando a las reglas formales. Te pongo otro caso. Ir a una oficina pública, por ejemplo, llegas a las 10 de la mañana y te dicen, no le puedo atender. ¿Por qué? Es que las secretarias están en su hora de café. Si revisas, no hay ningún reglamento, que por supuesto puede ser que lo necesiten y todo. Reglamentémoslo. O sea, no significa tampoco que vivamos como policías poniendo todo en una ley, porque se supone que si necesitas que poner todo en una ley es porque tenés también poca capacidad de evidenciar los beneficios que tienen respetar reglas. Pero Claro. Respetar reglas es importante. Si no, cada uno hace lo que se le da la gana y esto es un deschón. Totalmente. Y aquí se me viene a la mente justo una experiencia que viví yo el año pasado. El año pasado tuvimos la oportunidad en la organización de ir a dar una serie de talleres a comunidades de Huehuetenango que están súper alejadas del área urbana, ¿verdad? Del departamento. Y por lo tanto, uno tenía que salir con 3 horas de anticipación en un carro 4x4 para subir 2 horas una montaña y llegar a estas comunidades, ¿verdad? Los talleres eran sobre participación y organización comunitaria. Y algo que a mí me tocó, la verdad, fue que una de las chicas que llegó, una chava tal vez de unos 18, 19 años, emocionadísima de vernos con una gran sonrisa, entró al salón. Era uno de estos salones comunitarios, te lo puedes imaginar, ¿verdad? De lámina, chiquito, oscuro, porque a veces llega la electricidad, a veces no. El clima súper nublado, con neblina y demás, porque es literal hasta la cima de una montaña a la que fuimos. Y la chica llega con este entusiasmo, con las ganas de estar en el taller. Y en una parte en donde tenían ellos que contar su historia, nos dice: sí, es que fíjense que como esta es frontera entre Guatemala y México, nosotros tenemos más oportunidad de ir a hacer nuestras compras, pero también de ir al hospital o al centro de salud de México que de Guatemala, porque es mucho más accesible y fácil cruzarnos la frontera. Por supuesto, de forma ilegal, ¿verdad? Porque nos toma ir a México media hora, mientras que ir a Huehuetenango 2 horas para poder, 2-3 horas para poder llegar. Y en segundo lugar nos dice: justo yo tenía un compromiso con mi familia de ir a México durante 15 días, pero me llegó la invitación de este taller, nunca había escuchado sobre estos temas y decidí quedarme. Entonces eso al equipo nos conmovió totalmente, porque dijimos, o sea, nosotros íbamos con un gran esfuerzo porque al final nos tuvimos que ir a vivir un mes a Huehuetenango. Luego, pues, tuvimos también que irnos en la aventura de lugares totalmente desconocidos a lo que uno está acostumbrado a vivir. Pero eso nos terminó de motivar más a dar ese taller de una mejor forma. Hoy la chica seguramente va a escuchar este programa. Le mandamos saludos también. Y es una chava que ahora pide información pública a la municipalidad de donde ella es. Trata de involucrarse más. Fundó su COCODE, ¿verdad? Del lugar donde vive. Y entonces vemos de que a pesar de todos estos retos democráticos en los que vivimos, hay esperanza. Hay esperanza de que jóvenes y también gente que no es joven, adultos con convicciones y sobre todo con esperanza y motivación, puedan cambiar las cosas, ¿verdad? Y por eso te pregunto, ¿qué puede lograr la ciudadanía que no puede lograr un político solito? Yo creo que es lo genuino de los intereses. Yo he tenido la oportunidad, justamente regresando a Guatemala hace ya algunos años, mi mejor oportunidad laboral fue en Huehuetenango. Y me Mira. fui a vivir año y medio allá. Para un capitalino es de verdad, no sé cómo viviste vos ese mes en Huehue, pero vivir en diferentes cabeceras
una cabecera como la de Huehuetenango, conocer los municipios, no sé cuántos van ahora, en ese momento creo que eran 32 municipios, pero conocer a la gente, las necesidades y sobre todo la demanda de conocimiento que tienen muchas personas. Yo recuerdo también una experiencia que tuve con estudiantes de la Universidad Rafael Landívar, que era el típico estudiante de, digamos, clase media, que no tiene necesidad de trabajar, que probablemente solo va a tomar su clase en la mañana y de ahí relax. Hicimos una visita donde íbamos a tener un encuentro con estudiantes de Huehuetenango, pero lo hicimos en Xela, como para buscar un punto medio. Y ellos ahí se impactaron también viendo cómo muchos de esos jóvenes, para estar a las 10 de la mañana que iniciaba el encuentro, habían salido a las 2 de la mañana. Sí. Muchos utilizando sus ahorros para poder pagar un pick-up. Y cuando te hablo pick-up no es de que los lleven en la cabina, ¿no? O sea, no, en la palangana, claro. A la brava, ¿verdad? Entonces, hay una necesidad muy fuerte de parte de las personas de conocer. Y yo creo que ese es uno de los puntos importantes, Romeo, y porque conozco el trabajo que has venido haciendo también es uno de los puntos en los que nos tenemos que apoyar, es el facilitar herramientas para que las personas puedan, digamos, cumplir con sus obligaciones, pero también plantear demandas Claro. con base en sus derechos al sistema. Y tú me preguntabas qué hay de diferente. Pues el ciudadano está muy preocupado en lo que le pasa en el día a día. O sea, quien se mete, por ejemplo, a trabajarte en una mesa de diálogo, temas de transporte público, es porque es usuario del transporte público y le interesa porque ahí probablemente se traslada para su trabajo, su familia lo hace, sus hijos van a la escuela. Que el político va a estar preocupado en ganar elecciones. El político, su base son las promesas y eso, digamos que está muy bien sistematizado. Y el técnico también, digamos, si tú eres técnico jurídico en tu caso, tienes otro tipo de perspectiva, pero el ciudadano, la persona que vive un problema público, está interesada en resolver ese problema público. Y ahí es importante el tema de los ejercicios de construcción de ciudadanía. Yo creo que ese es el reto de gente como tú o como yo. Sí, totalmente. Y sobre todo poner en práctica otra vez estos 3 principios democráticos que nos dijiste, pues, ¿verdad? O sea, que las instituciones tengan esa apertura en primer lugar para escuchar a la gente, ¿verdad? Que se institucionalice pues estas necesidades y soluciones que brinden las personas. Y el tercero. Lo primero es la apertura, Ajá. La segunda es la institucionalización y la tercera es la consolidación. La consolidación, llegar al final a acuerdos, ¿verdad? Acuerdos importantes. Mira, aquí vamos a patentar de una vez los 3 principios democráticos. ¿Qué tipo de participación entonces sí funciona, Yair? Tomando en cuenta especialmente a jóvenes que quieren cambiar las cosas, pero no necesariamente militar en un partido político. Ya que está de moda la palabra orgánica, la voy a usar. Yo en mi generación utilizábamos genuina, pero sé que ahora eso es lo que se utiliza. Creo que los temas que a ti te interesen, o sea, y eso va a ser de acuerdo a la construcción sociohistórica que tengas, porque así vas a percibir el mundo y así te percibes dentro de ese mundo y estás construyendo tu tipo ideal de dónde deberías de estar. Si a ti te interesa el medio ambiente, métete en rollos de medio ambiente. Si a ti te interesa el tema de derechos de la mujer, métete a temas de derechos de la mujer. Si te interesa diversidad sexual, hacelo. Si te interesa, no sé, temas de pueblos indígenas, hacelo. O sea, el punto es que vayamos encontrando el nicho en el que nosotros nos sentimos identificados con el público. No es de que vaya a llegar cualquier persona, te ofrezca, mira, para tu proyecto te doy tanto y te haces el loco si lo vueltas a ver. No, porque como lo vivís y le pones corazoncito, no va a ser tan fácil que te prestes a una red clientelar, por ejemplo. Entonces, creo que el punto importante es que identifiquemos en dónde está nuestro corazoncito para vivir en sociedad y dónde puedo poner mi granito para vivir mejor. Hay una lógica que yo trato de contársela a mis estudiantes y es, hace más o menos unos 15 años, yo estando en México me planteé, bueno, ya conociste aquí. Estamos hablando de México, no te estoy hablando de Suecia ni de Alemania. Sí, claro. Pero hay una gran diferencia. Pues, hay una gran diferencia en el tema académico. Y dije, bueno, yo conocí algo que no conocía en Guatemala, dije. Entonces,
¿qué quiero hacer? O sea, quienes nos metemos a carreras de ciencia política, de relaciones, estamos pensando en hacer uso del poder público, o sea, de participar en esos espacios de poder público. Dije, ¿qué quieres hacer? ¿Querés regresar a Guatemala para meterte a un partido político donde el secretario general probablemente no sabe ni hablar, donde te van a poner a cargar bocinas, van a esperar a que le beses los pies al presidenciable? ¿O crees que podés hacer algo mucho más útil si desde tu campo, que mi campo realmente son las políticas públicas, por ahí fue que me decanté para continuar mis estudios y mi práctica? Entonces dije yo, no, desde las políticas públicas yo puedo tener una incidencia real en muchos problemas de la sociedad. Así terminé también trabajando en temas como migración, por ejemplo. Yo viví fuera del país varios años, estuve en Nicaragua, estuve en Argentina, estuve en México, y estando legalmente como estudiante, pues pasaba mis propias penurias, ¿no? Los sistemas de consulados que no funcionan, si necesitas un documento de identificación, un pasaporte no te lo dan a tiempo, cómo eso te perjudica en tu espacio formativo. Miras que todos los demás pueden ir a encuentros, vos no, porque no tenés ni cómo identificarte. ¿Y cómo les explicas? Mira, pues que allá lo que me pegan es una calcomanía en el pasaporte. O sea, sí. O sea, ahí comencé a pensar, dije, bueno, esto soy yo legal. ¿Qué pasarán mis compatriotas estando ilegalmente? O sea, en una migración irregular. Y ahí fue que descubrí que también es como otra parte donde puedo poner mi corazoncito y hacer cosas de las que me siento plenamente convencido. Entonces, básicamente es eso, identificar en dónde está tu corazoncito y ahí van a fluir muchas cosas. ¿Y qué te hizo a vos tomar la decisión, ya que habías tenido la oportunidad de vivir en varios países, de regresar a Guatemala? ¿O nunca fue una cuestión de duda? Bien, sí me planteé, incluso me planteé el tema de la nacionalidad. O sea, tenía una oportunidad de haber adoptado la doble nacionalidad o renunciado a la guatemalteca y tomar la mexicana. Y no lo quise hacer. O sea, sí lo pensé, porque veía que me podría generar ciertos beneficios, pero sentía también como que le estaba traicionando, como que estaba traicionando mis raíces, ¿no? Sí, sí sentiste. Sí se siente. O sea, yo creo claro, que la mayoría de las personas lo deben de sentir. Y siempre pensás que podés mejorar en algo al país. El país es precioso, pero nosotros como sociedad generamos mucha frustración en diferentes segmentos sociales. El joven se podrá sentir frustrado porque no puede, digamos, tener el estilo de vida que quisiera tener. Pero alguien que se dedica a la academia también observa cómo los cursos, las investigaciones, cómo se entiende el tema, digamos, de la academia en el país. Yo lo he vivido. Cómo en otros países, digamos, la academia está rodeada de investigación y de docencia, pero digamos el centro de la investigación acá no. Acá las universidades, tanto la privada, tanto la pública como las privadas, es saqueo de maquilar cursos, ¿verdad? Sí. Entonces te va generando. Yo creo que vos como jurista, ahorita estás chavo, pues, pero en unos años platicamos a ver si ya te comenzó a generar tu frustración o no. Y todos la vivimos, pero el punto es cómo generamos esa resiliencia, porque en eso sí somos muy buenos los guatemaltecos. Nos ha tocado tanto trancazo y tan seguido. Tenemos que irnos adaptando. Y esa creo que es una gran ventaja que tenemos en Guatemala. Eso sí, que esa resiliencia que tenemos y esa adaptación no implique que no generemos cambios. Por mínimos que sea, estamos llamados a generar una cuota de cambio para que las cosas sean más fáciles para las nuevas generaciones. Qué buenísimo, porque al final es encontrar qué es lo que te gusta y a partir de este tema tratar de dar tu pequeño grano, ¿verdad? Para contribuir a estos cambios tan esenciales en el país. Y no sé si a bien o a mal, Yair, pero en un país como Guatemala tenemos tantas necesidades en tantos temas que podemos contribuir en absolutamente cualquiera, pues, ¿verdad? O sea, si te pones a ver temas medioambientales, tenés muchísimo trabajo. Si querés temas económicos, miles todavía, ¿verdad? Temas de salud, de participación política, digamos, directa, en fin. O sea, ahí donde voltees a ver, hay una necesidad y creo yo de que el consejo está
hecho pues a la medida, Y ¿verdad? son oportunidades. Por ejemplo, yo creo que un punto importante es cómo este país es tan bonito, es tan rico y cómo los extranjeros aprecian esas calidades para vivir acá. Yo he tenido por circunstancias de la vida algunas amistades rusas, por ejemplo. Ok. Y para ellos vivir, o sea, el que puede quedarse o la que se puede quedar a vivir acá lo hace. Totalmente. Porque las condiciones climáticas, me dices que yo puedo ir a la playa aquí todos los fines de semana si quiero, y qué rico. Y aparte que tratamos bien a los extranjeros, ¿no? Sí. Pero si seguimos con la misma lógica de Pana, La Antigua, Tikal, no vamos a explorar otras áreas de oportunidad donde las mismas comunidades se puedan ir inmiscuyendo. Por eso digo, hay que ir identificando porque son un montón, pero son oportunidades también de mejora. Claro, y al final son oportunidades que pueden ser desperdiciadas si no nos ponemos las pilas y si no actuamos nosotros y no mañana, hoy de una vez, porque estas oportunidades, si uno no lo hace, puede ser de que nadie más se involucre en estos temas tan importantes, ¿verdad? Y hay algo que es muy oportuno mencionarlo, y es que tenemos que, porque, digamos, yo lo veo en redes sociales, sobre todo en X, que es así como el área de hate. La red más tóxica. Sí, tenemos que ya romper con esos espacios de polarización, donde le perdono todo a aquel porque es mi cuate o castigo a todo a aquel otro porque aquel no lo es. Yo creo que tenemos que ser lo suficientemente maduros para tener diferentes espacios de diálogo, de discusión, de debate, pero también de negociación. Y ahí no estamos hablando, digamos, de cuestiones de corrupción ni cuestiones perversas, pero en todo espacio, en cualquier área, relaciones de trabajo, relaciones familiares, hasta de mamá, papá, todo ese tipo de cosas, hay intereses. Entonces, así funcionan los seres humanos. Lo que tenemos que ver es qué puedo yo negociar. Por supuesto, vas a tener ciertos valores que te permitan mantener una cuota que digas, esto es innegociable para mí, pero la idea es que vos sepas que tenés que cederle al otro para que el otro te ceda algo a ti. O sea, ese es un punto súper importante y ustedes que han venido trabajando el tema del diálogo y la negociación sabrán que sin eso no se puede lograr mucho. O sea, si llegas con posiciones rígidas, olvídate. Sí, al final es separar a la persona de la posición para poder llegar a acuerdos. Nosotros, digamos, por la metodología que usamos, decimos hay que negociar sin ceder. Hay que tener bien claros cuáles son mis intereses, cuáles son los intereses de la parte con la que estoy yo negociando y ponernos creativos y buscar muchas opciones y escoger la opción en la que mejor nos podamos satisfacer en nuestros intereses mutuamente. Y parte importante para lograrlo son estas relaciones que podemos tener, pero sobre todo esta legitimidad con la que exigimos o queremos que se cumplan las cosas. Y legitimidad es igual a justicia, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, ver un mundo que está totalmente polarizado, porque no solo es Guatemala, el mundo entero. Mira, Elon Musk ahora peleando con el presidente Trump. Vemos de que al rato, pues en otro lado hay guerra, en fin, vivimos en un mundo polarizado. Entonces, ponernos de acuerdo, creo yo, de que es lo mínimo que podemos hacer. Y ir para esta persona que está justo en este momento en su cuarto, posiblemente viendo el podcast y diciendo, qué bonito todo, pero ya estoy decepcionado de este sistema. Yo ya participé, ya traté de hacer lo mejor que pude, pero simplemente me superaron los problemas y los retos. ¿Qué primer paso puede hacer para salir de esta decepción y esta apatía? Primero decirle que no está solo porque yo también lo he sentido y a mí en lo personal por mi área de trabajo me ha tocado estar en muchos de estos espacios de construcción de ciudadanía, sobre todo con gente joven. Segundo, recordarnos de qué es lo que nos mueve a nosotros. O sea, algo te tiene que mover. Naciste en este país, perteneces a una comunidad, puede ser una comunidad, no sé, en la zona 6 capitalina, puede ser en Toto, puede ser en Huehue, donde tú quieras, pero perteneces a este espacio. O sea, aquí estamos. De verdad que es una tierra muy bendecida. Y lo que necesitamos es
ir planteándonos una serie de retos a cumplir para intentar mejorar las cosas y que no te frustre que tu pasito sea chiquito o que ese paso que diste de repente te lo borren, porque pasa, o sea, es parte de la vida en sociedad y sobre todo en espacios que han estado caracterizados por regímenes autoritarios o caudillistas, ¿no? Ahora ya casi no se utiliza esa palabra, pero antes se hablaba mucho de los caudillos. Y hay una cuestión, tal vez es bien importante de mencionar. Uno que estudia ciencia política, siempre cae un autor que se llama Maurice Duverger, y él en 1985 dijo, él te hace todos los estudios de los partidos políticos. Miren, todo lo que he dicho, sí, pero el contexto importa. Ahí sí que contexto, please. Contexto, please, por favor. Y dice, en Centroamérica esto no necesariamente aplica. Son regímenes, son sociedades que han gustado de vivir con caudillos, con alguien que mande. Y ahí explicamos también por qué somos tan autoritarios y por qué tenemos a ciertos personajes en Centroamérica ejerciendo regímenes autoritarios. Sí, y a mí me parece súper interesante hablar de la historia y de dónde venimos como país, porque realmente, en resumen, pues en resumidas cuentas, porque no soy experto en antropología ni historia, pero yo lo veo así, no sé vos. O sea, venimos de reinados indígenas o mayas, en donde había un pues, reino quiché, un reino cachiquel. Pues. Vienen, o sea, los colonizadores y realmente de España mandaron, digamos, ustedes van a hacer la prueba, a ver si hay algo más, y mandan a delincuentes, personas de verdad que están encarceladas en ese momento y vienen a apoderarse de lo que veían en el país. Crecemos, digamos, entonces, bajo ese contexto que desde un inicio de esa mal llamada colonización, digamos, empezamos mal, se podría decir, ¿verdad? Entonces, vamos al hecho de lo que mencionabas, o sea, nos gusta el tema del autoritarismo, pero también, o sea, el tema de la corrupción, que es un tema que está de moda, pero que siempre ha existido, lo traemos en la historia de generación en generación. Entonces, no sé, o sea, a mí me parece súper interesante verlo desde esa perspectiva. Pues, es que ¿verdad? tenemos que recordarnos de algo, que esa ha sido la historia de la humanidad. Es esto de los reinados, del líder que se imponía por la fuerza a todos los demás. Esa es la historia de la humanidad. O sea, la democracia occidental, como nosotros la intentamos conocer, tiene muy poco tiempo. Si ves, o sea, 200 años para lo que tenemos de vida en este planeta es una nada. Pero hay una cuestión ahí importante. Y es que se supone que nos hemos ido civilizando. Por eso es que hablamos de ciudadanía, ¿ya? Por eso hablamos de derechos civiles. O sea, es como el conocimiento nos ha ido permitiendo a nosotros mejorar esas condiciones de vida en sociedad. Y donde en un momento puede ser muy funcional tener a alguien autoritario. Pero si a vos se te hace injusto una acción y ese líder autoritario no lo ve así, estoy seguro que ahí sí vas a resentir y decir, a mí me gustaría que se vieran las cuestiones con otros ojos porque me está perjudicando. Nadie sabe lo perjudicial que es algo hasta que le afecta a sus intereses. Y voy a cerrar con un ejemplo muy concreto. Todos sabemos qué es lo que está pasando en Nicaragua con Daniel Ortega. Habían empresarios acá en nuestro país que se sentían muy cómodos de pegar una llamada con Daniel Ortega y decir, miren, me están bloqueando una calle en tal y tal lado, porque tienen empresarios guatemaltecos en territorio nicaragüense. Y ellos te decían, es que allá todo es funcional porque con una llamada y nos resuelve así el presidente. Con el tiempo, resulta que este mismo presidente afectó sus intereses al punto de tomar muchas de sus propiedades, expulsarlos del país por esa alta concentración de poder. Entonces, o sea, ahí ya no era eficiente. Ahí ya no nos gusta. Entonces, claro, lo pongo tal cual para que veamos cómo la vida en democracia, para ir cerrando, es muy lenta. La vida en democracia es muy cara.
la vida en democracia genera decisiones subóptimas. ¿Qué significa esto? No beneficia a todos y no beneficia a todos de la misma forma. Pero es el mejor régimen de gobierno que existe. Hasta que no exista otro, vamos a seguir apostando por esto. Sí, pues al final no es perfecto, pero es lo mejor, ¿verdad? Al menos tienes una voz que se escuche, tienes un voto que te permita decidir por algo. Que podría ser mucho más fácil que alguien más decidiera por mí, sí, pero cuando ya se comienzan a tocar intereses que de verdad tocan mi corazoncito, entonces ahí sí siento la importancia que tiene participar con un voto y decir, no, yo protesto por esto y esto, o yo no estoy de acuerdo con tal y tal cosa. Ya, sí, totalmente de acuerdo. Y ahí es donde se pueden informar los jóvenes sin caer en propaganda de ciertas personas. ¿Qué medios, qué formas les recomendás vos para que ya sea inicien o continúen informándose? Yo creo que es importante consumir medios de comunicación y yo sé que muchos de los jóvenes, porque lo platico con ellos y ellas, me dicen que se informan a través de X, por ejemplo, pero a veces es justamente lo que hablábamos, son posiciones muy polarizantes muchas veces. Ya los medios de comunicación tradicionales tienen agenda, pero yo sí les recomendaría revisar medios de comunicación tradicional y medios de comunicación a través de redes electrónicas. Okay. Es decir, que puedan hacer el comparativo. Las prensas escritas todavía siguen siendo importantes, ya sea en su versión en papel o en su versión digital, son relevantes. Vean qué dicen del mundo en otras partes, porque la ciencia política tiene un método y el método es el análisis comparativo. Vos no sabes qué tan democrático sos o qué tan autoritario sos si no te comparas con alguien más. Entonces, vean cómo estamos viviendo nosotros y comparen qué está pasando en otros países, qué está pasando en la cultura oriental, qué está pasando en Medio Oriente, qué está pasando en Europa, qué está pasando en Asia. Digamos, creo que es importante el consumo de medios de comunicación. Y lo otro, tal vez para cerrar, es aprovechen todas las oportunidades que se dan, porque existen desde becas hasta cursos donde ellos se puedan ir formando y construyendo ese deber ser del ciudadano. Una cosa es lo que se es, porque las circunstancias implican el contexto. Sí. Contexto, please. Vamos a sacar estos clips luego. Sí, Jair Dauroy le hace publicidad al podcast. Entonces, ¿cómo esto es importante? Pero es importante también tener el deber ser como un norte. ¿Ya? O sea, ¿va a costar materializarlo? Sí, pero si no tenemos ese norte aspiracional, eso es como no le vamos a pegar a la luna, pero probablemente le demos alguna estrella, ¿no? Claro. Claro, al final es seguir en la, iba a decir lucha, pero quiero cambiarlo. Al final es seguir con ese trabajo que aunque no se vean los efectos de forma inmediata, tenemos que estar convencidos de que estos pequeños cambios, por muy pequeñas que sean las acciones, sí influyen principalmente en mí, deberían de influir en mi familia y sobre todo con las personas que me rodean. Al final uno ni siquiera se da cuenta de las personas que después dicen, como Jair dijo en aquel programa, lo vamos a hacer, o como Jair saludó amable al policía de recepción, yo también quiero ser así. No sé, acciones que no necesariamente, como lo vimos al principio, tengan que ser política directa como nos la han vendido, pues tomando en cuenta que todo es político en la vida, pero podemos contribuir desde cualquier espacio y tema que nos apasione. Y solo para cerrar, por eso es que tenemos un proyecto nosotros con la Fundación Konrad Adenauer y con diversos socios, Entra Caminemos incluso, en algunos aspectos, pero quisiera señalar el tema de la importancia que tiene ver a la ciudadanía más allá del voto. O sea, ser ciudadano no implica ir a votar cada 4 años o apoyar a un candidato, o yo quiero ser candidato a diputado, diputada, alcalde. Está bien, pero no es suficiente. Es justamente lo que vos decías, es bueno, saber que para que pasemos en el tránsito, uno y uno pasamos todos, diría alguien por ahí, pero si yo vengo y le bloqueo el paso cuando le toca al otro, pues eso tarde o temprano va a tener un efecto, y hay efectos positivos y negativos.
Totalmente, totalmente. Y lo vemos con acciones tan tangibles, ¿verdad? Como el hecho de que hoy por hoy, ¿verdad? Podamos, no sé, o sea, hacer cosas sencillas como ver qué está haciendo mi municipalidad porque ahora ya existe una ley de información pública o poder, no sé, hacer X o Y cosa y que antes no se veía. Entonces, por supuesto que nuestras acciones implican. Y ahí vamos a estrenar una sección contigo porque pues bueno, vos sos doctor en administración pública, has estudiado muchísimo, tenés un panorama amplio en el diverso contexto en el que vivimos en Guatemala. Y ahora vamos a hacer un tipo de asesoría gratis para el gobierno. Si el gobierno estuviera aquí sentado y tuvieras que darle un solo consejo, no importa el tema, lo importante es de que le puedas dar un consejo desde tu perspectiva en un minuto. ¿Qué consejo gratis le darías al gobierno? Yo creo que tienen un muy buen plan de gobierno, de hecho, de las opciones que había en su momento, que hubo. Era la que presentaba de manera más seria un plan de gobierno, pero que no lo han puesto en práctica. Entonces, por supuesto, no es lo mismo verla venir que bailar con ella, pero habría que revisarlo para ver cada uno de los temas que ahí se le ofreció a la ciudadanía, donde mucho joven que nos está viendo ahora se decantó por ellos, o sea, fue la base de elección de este gobierno, pues recordar que votaron por esas propuestas. Entonces, toca implementarlas porque el tiempo apremia. Perfecto, Yair. Muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast. Estamos muy contentos porque este tipo de temas, estoy seguro que las personas que lo van a escuchar ahora van a entender de una mejor forma la democracia, sobre todo las formas en las que pueden participar. Y espero hoy que podamos tener tatuadas estas 3 principios básicos democráticos que hoy nos compartió Yair. Así que nos seguimos encontrando en otros espacios, Yair. Muchísimas gracias. Terminamos este episodio. ¿Algo que querrás decirle acá a la audiencia de Contexto, please? Pues únicamente motivarlos a que puedan ser partícipes de este tipo de espacios. Yo creo que el trabajo que realiza Romeo es fundamental para poder vincular a los jóvenes, a las juventudes en sus diferentes facetas y características y que no se frustren, porque todos hemos pasado por eso, pero necesitamos ir haciendo nuestra lucha en el día a día porque tenemos que mejorar nuestras condiciones de vida y mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Excelente, Jair. Muchísimas gracias. Ustedes, pues muchas gracias de verdad por acompañarnos en otro episodio. No olviden suscribirse, compartir este programa con ese cuate, con esa cuata, con su novio o novia que le hace falta comprender todavía un poquito más de la democracia o que está altamente decepcionado con lo que pasa en el país. Así que compártenselo, sigámonos en redes sociales. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Contexto Please Podcast. Mi nombre es Romeo Méndez y pues nos miramos a la próxima. Nos vemos. Un aplauso, por favor.